compañeras, ¿cómo están? Ya podemos ir empezando. La idea de este encuentro, estuvimos, iniciando con el punto de vista popular y transfeminista popular, un segundo encuentro haciendo una historización sobre las oleadas y sobre los procesos de lucha nacionales, también en la región e internacionalmente ligados a esas oleadas del feminismo. Y la idea en este encuentro es poder ligarlo más a la coyuntura, a las discusiones que veníamos teniendo en los encuentros anteriores. Pero antes de arrancar queríamos comentarles que acá trajimos lo prometido, que nos olvidamos en el encuentro anterior, que son algunos archivos para que circulen y puedan compartir y ver entre ustedes. Después vemos de hacerles unas fotos, así las pueden tener como archivo. Nos parece que están buenas, es sobre el Frente Sandinista, que estuvimos hablando un poco en el encuentro pasado, y este archivo es de la Revolución Cubana, que hay fotos inéditas de mujeres que participaron en la guerrilla, están buenísimas. Así que, de todas formas para la virtualidad no creo que llegue demasiado, pero ahí las hacemos circular. Y también proponerles como idea este encuentro va a ser sobre todo discutir las agendas, sí que están presentes en la coyuntura y poder abrir sobre todo a compartir con ustedes, que son quienes día a día intervienen, ¿no? En lo social, en la realidad, y que podamos hacer un intercambio de ideas. Quizás esa parte no quede grabada, pero estaría bueno que ese tipo de reflexiones también se puedan llevar a cabo en otros lugares. Nosotros hacer una primera intervención, pero sobre todo eso, que podamos después abrir la palabra a todas ustedes y retomar en el último encuentro, que no nos olvidamos, tomamos nota la semana pasada sobre algunas cuestiones que quedaron en el aire, que ustedes nos propusieron retomar. De hecho nos remarcaron que faltaron, que nos pareció muy importante, como por ejemplo toda la historización más de las luchas disidentes, el feminismo de Abya Yala, un montón de cuestiones que fuimos anotando que nos parece importante poder retomar en el último encuentro como para hacer un cierre de lo que venimos discutiendo en estos casi 3 encuentros. ¿Comenzar? Bueno, sí, recordarles porfa si pueden silenciar los teléfonos, quienes no hayan silenciado. Y plantear también que como los encuentros, como decía Mari, están encadenados, la idea de hoy es pensar un poco más la coyuntura inscripta en la historia más reciente, ya no irnos tan para atrás, ¿no? A inicios del siglo XX, o al peronismo, o al momento de la última dictadura cívico-militar, sino al momento inmediatamente anterior al proceso que estamos viviendo en estos años del gobierno del Frente de Todos, que es el fin de los años kirchneristas y el gobierno macrista. Y seguramente por una cuestión de tiempo, la agenda más en perspectiva quizás la retomemos también el último encuentro, la semana que viene. Así que hoy vamos a tratar de pensar un poco más la coyuntura inscripta en la historia reciente y algunos elementos de agenda para la que viene, sí, con todo, meternos un poco en cuáles son los desafíos que tenemos por venir. Bueno, vamos a tratar de ir haciendo, como hicimos en los encuentros anteriores, un poco un mix de intervención con Mari, así que nos iremos pasando un poco el micrófono. Lo primero que queríamos plantear en relación al transfeminismo popular y esta realidad que atraviesa no solo al transfeminismo, sino a la sociedad argentina con mucha profundidad en los últimos años, que es el fenómeno de la economía popular, ¿no? Entonces, pensar que de algún modo lo que fue la experiencia primero de la CETEP, de la Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, y luego lo que se conoció como el triunvirato de San Cayetano, ¿no? Como esa experiencia de tierra, techo y trabajo, que fue la consigna que aglutinó no solo a la CETEP, sino también a la corriente clasista y combativa y al movimiento Barrios de Pie, y luego a otras experiencias también, el Frente Popular Darío Santillán, la Federación de Organizaciones de Base, otros grupos que se fueron acercando. Tiene que ver también con, de algún modo, una derrota social de la experiencia nacional popular de los años kirchneristas. Es decir, que más allá de todo un ciclo de avance, no solo en Argentina, sino como hemos visto en toda Latinoamérica, con los denominados gobiernos progresistas, y que aclaramos que nos gusta también dentro de esa caracterización general, puntualizar que Bolivia y Venezuela fueron
gobiernos no solo progresistas, sino también populares, ¿no? En ese ciclo, en Argentina, se ve muy claro que de algún modo queda una derrota social o una deuda social que se puede traducir en la consigna "somos lo que falta", ¿no? Como que ya estaba presente, la CETEP se empieza a organizar durante los últimos años del gobierno de Cristina, no cuando viene Macri, y de hecho incluso está toda la discusión con el Ministerio de Trabajo de la Nación, que hasta último momento no otorga una personería, e incluso cuando lo hace es una personería social, digamos, que no permite formalizar un gremio. Entonces, de algún modo lo que decimos es que esa es la base sobre la cual se va a encarar la resistencia al macrismo y luego la estrategia electoral para desalojar, digamos, al macrismo del gobierno, que no puedan renovar mandato, y este intento de construcción de una experiencia que ya no es una experiencia kirchnerista, que es una experiencia peronista, pero también es muy amplia, transversal, digamos, que fue este fenómeno del Frente de Todos, ¿no? Entonces, subrayar eso, ¿no? Que hay una cuestión que está presente más allá del cambio de gobiernos, ¿no? De Cristina a Macri, de Macri a Alberto, y que tiene que ver con aquello que la investigadora argentina Verónica Gago caracterizó como el neoliberalismo desde abajo. Es decir, que hay el neoliberalismo como fenómeno funciona no solo como programa de gobierno, como una serie de medidas, ¿no? Como un sector político de las derechas, sino que también funciona por abajo y está presente en el mundo popular. Entonces puede cambiar un gobierno, ¿no? Se puede ir Cristina y venir Macri, y hay ciertas cuestiones neoliberales que siguen estando presentes, que Macri vino y profundizó, pero luego también se va Macri y viene Alberto y también siguen estando presentes lógicas neoliberales a nivel social, por abajo. Entonces ahí hay algo de la herencia que nos proponemos tratar de pensar con ustedes y que tiene que ver con esta lógica del consumo, ¿no? Y un consumo sin politización, quizás a diferencia de los años del peronismo clásico, donde se ampliaba el consumo popular, pero había de la mano de ese proceso una cuestión fuertemente de politización de los sectores populares, que quizás durante los últimos años del gobierno de Cristina apareció con fuerza la cuestión del consumo, pero en una sociedad también mucho más fragmentada, con lo cual apareció también la demanda de seguridad. Es decir, quiero consumir y no quiero que los que quedan afuera del consumo me molesten y cometan delitos porque son lo que falta, ¿no? Entonces, esa dupla consumo-seguridad nos mete en un problema que es el de tratar de pensar cómo, de algún modo, esos ciclos progresistas no pudieron revertir aquellas cuestiones que habían venido a instalar las dictaduras militares del Cono Sur, que conocimos como el Plan Cóndor, y en Argentina, ¿no? El terrorismo de Estado del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. Muchas cosas se pudieron revertir o volver a empatar en términos de cómo eran previas al 76, pero muchas otras quedaron estructuralmente sin modificar. Y ese neoliberalismo por abajo que había fragmentado la sociedad produjo, entre otras cuestiones, que como decimos, las y los últimos de la fila, los sectores más empobrecidos de la clase trabajadora, obtuviesen, por ejemplo, asignación universal por hijo, pero no procrear. Empleo, pero no empleo con derechos, ¿no? Es decir, que incluso aquellas personas que entraban al mundo formal laboral ya lo hacían en condiciones de mucha precarización. Y esto es muy importante pensarlo porque instaura una precarización general de la vida que rompe con el horizonte, ¿no? de perspectivas a futuro, que era lo que de algún modo el peronismo sí había quebrado respecto del proceso anterior, por ejemplo, de la década infame. Es decir, que la persona que se crió en el peronismo no solo vio mejoras, sino que empezó a ver futuro, ¿no? Es decir, bueno, ahora la clase trabajadora adquiere derechos, podés tener la casita, podés irte de vacaciones, podés pensar en que tus hijos, tus hijas progresen de algún modo quizás en un trabajo mejor, o estudiando, o eligiendo hacer algo en la vida diferente a lo que quizás estaban condenados a hacer. Eso durante los últimos años no ocurre. Es decir, quedamos sumergidos en un realismo capitalista a nivel mundial que incluso en perspectivas de gobiernos progresistas como los latinoamericanos de los últimos años no se quiebra. Es decir, que seguimos sin las posibilidades de construirnos nuestra propia casa,
vamos consiguiendo trabajos pero no tienen plenamente derechos, y algo muy importante para las y los últimos de la fila fue el proceso de estructuración del fenómeno de la economía popular, que ahí sí empezamos a plantear una agenda de derechos, una agenda de perspectiva de justicia social, y que en algunas cosas hemos avanzado, en otras hemos quedado estancados, y la pregunta es si hemos retrocedido en algo o no. Y es un poco las preguntas que queríamos luego compartir con ustedes en el segundo momento, para tratar de pensar en dónde estamos situados hoy. Pero bueno, para ahora dejarle la palabra a Mari y cerrar esta primera introducción, sería tratar de pensar cómo llegamos al gobierno de Alberto, es decir, qué pasó durante el macrismo, qué cosas hemos conquistado en esos años y qué cosas todavía tenemos como un desafío por venir. Sí, a mí me parece importante retomar algo que planteaba Pacheco, porque la consigna que lanzan, ¿no?, los movimientos populares, sobre todo el movimiento Evita con Somos lo que falta, es muy importante para contraponer a un momento en el que hubo una oleada o un aliento de legitimidad institucional, ¿no?, de apoyo a un gobierno, de legitimidad a un gobierno, que se agarraba de alguna manera de la propaganda de dar empleo sobre todo al sector juvenil, a los jóvenes, ¿no?, que son los que menos pueden divisar un horizonte posible, un futuro posible. Pero sin embargo no visibilizaba algo clave que en el encuentro pasado nosotros planteamos, y es que el neoliberalismo lo que hace es valorizar sus ganancias profundizando su explotación al trabajo reproductivo, ¿no? Pero la crisis neoliberal y sobre todo la pandemia lo que hacen es derramarlo a todo el entramado del trabajo. Entonces se flexibilizan todas las condiciones de trabajo, ya no a las mujeres simplemente, sino también a los varones, a la juventud. Toda persona que entra a trabajar ya lo hace en condiciones de flexibilización, de precarización, de manera informal, incluso en la formalidad tiene estas características precarizadas. Entonces lo precarizado se hace un poco una condición de existencia. Al mismo tiempo también la precarización general de la vida se contrapone a la cuestión de vulnerabilidad, ¿no? Es una manera de resistir a esa exclusión, ¿no? Es como una manera de organizarse frente a esa exclusión del capitalismo en su fase neoliberal, más salvaje y demás. Pero nos parece importante también para pensar, ¿no?, que no es que, bueno, asumió Macri y, bueno, hizo un desastre en nuestro país. Es una concatenación de diferentes políticas y demás, y la lógica neoliberal es de un modo de producir, no es propia de un gobierno. Después hay políticas explícitamente neoliberales que llevan adelante una agenda de gobierno. Pero es una lógica que está inserta en todos nosotros, que está inserta en nuestras subjetividades, en nuestro modo de pensar, en nuestro modo de relacionarnos, en nuestro modo de sentirnos en el mundo, de ser parte del mundo. Y así como pensamos, ¿sí?, que un gobierno no empieza de cero, también así se dan los procesos de lucha. Recién Pacheco mencionaba un poco los inicios de la economía popular, que es importante plasmar la conexión importante que tiene con los principios de la economía feminista, o cómo se empieza a teorizar la economía feminista, porque justamente son dos fenómenos que se dan casi en simultáneo, y en el marco de un gobierno neoliberal, ¿no? En el 2015 y en el 2016 se dan las movilizaciones más grandes del movimiento feminista y del Triunvirato de San Cayetano, que luego va a redundar en la conformación de la UTEP. Y ambos introducen una manera novedosa de incomodar a la política, digamos, porque de alguna manera visibilizan todas las deudas sociales con el pueblo, y también trasladan un poco este horizonte de trabajo y de explotación, ¿no? La economía popular, por un lado, dice, bueno, desplaza un poco este horizonte entre trabajo y empleo, que es trabajo, que es empleo. Y la economía feminista lo que hace es plantear esta cuestión de trabajo-salario, ¿no? Porque todas trabajamos y no todas perciben salario, ¿no? Las tareas de reproducción, domésticas y demás, como se viene charlando en estos últimos años. Al mismo tiempo, en el encuentro pasado dijimos que queríamos acentuar sobre todo en la cuarta ola feminista, que apenas la tocamos,
y que tenía características importantes para nosotros, que era su masividad, su radicalidad en las luchas y su internacionalismo, su marcado internacionalismo. Y en Argentina se da con bastante énfasis porque se produce un modo diferente de pensarnos como mujeres y como disidencias en nuestro país. En el 2015 nace el primer Ni Una Menos, que básicamente teníamos el horizonte de movilizar contra los femicidios, ¿no? Básicamente pidiendo que no nos maten. Hola, ¿qué tal? No imaginábamos que luego de ese Ni Una Menos, que se le suma la consigna vivas y libres nos queremos, no bien explícito, al año siguiente, en octubre, íbamos a hacer la primera huelga, que de hecho no sé si recuerdan las consignas que se utilizaron para esa huelga, ¿no? En un momento en el que había mucha pasividad sindical, sobre todo de la mano de la CGT, y nosotras decíamos, mientras la CGT toma el té, las mujeres tomamos las calles. Cantábamos la consigna de que el primer paro se lo hicimos las mujeres al gobierno macrista. Tuvo una connotación muy importante, sobre todo como un momento un poco de inflexión, ¿no? Porque las que participamos de esa huelga no nos volvimos a pensar de la misma manera, ni a nosotras mismas, ni al conjunto del movimiento. Y el movimiento feminista pasa, a su vez, de considerarse un movimiento contra los femicidios, ¿sí? Pidiendo que no nos maten, a dar un salto radical y a conformarse como movimiento masivo, como movimiento radical y como movimiento internacionalista. En el 2016 empezamos a recorrer cada territorio, cada barrio, cada asamblea, cada reunión que surgía, motivó un montón de discusiones, se empezaron a radicalizar las discusiones y en el 2017 hicimos el primer paro internacional, que podemos hacer una similitud, ¿no? Recién mencionaba a Verónica Gado Pacheco, ella dice, nuestro 17 revolucionario, ¿no? Justo 100 años de la Revolución Rusa, que también fue el 8 de marzo del 2017, con la rebelión de las mujeres de Petrogrado, fue un poco el inicio de lo que después redundó en la Revolución Rusa. En el 2017 tuvimos nuestro primer paro internacional, que se sumaron muchísimos países, no solo de América Latina, sino del mundo, y marcó un hito en cuanto a los desafíos del movimiento. Empieza también a ampliarse la noción de trabajo, a ampliarse la noción de clase, ¿sí? A ampliarse la noción, como charlábamos en el primer encuentro, del sujeto que encarna del sujeto que encarna la huelga, por ejemplo, ¿no? Ya no es el varón blanco asalariado, sino que empieza a reconocerse y a valorizarse que hay un montón de trabajo que está invisibilizado, de cuidado, trabajo migrante, muchísimo trabajo que empieza a estar como un actor principal a partir de la huelga con el movimiento feminista. Bueno, y para pensar, digamos, de algún modo entonces los años macristas, lo que quisiéramos plantear es que hay fundamentalmente tres corrientes que son las que dinamizan las luchas contra el neoliberalismo en esos años. Una es fundamentalmente las luchas feministas, con esto que estaba comentando Marien. La otra es la lucha de los derechos humanos, que fue muy importante, quizás ahora pasaron algunos años y lo olvidamos, pero lo que fue toda la lucha contra el 2x1, que tenía que ver con aquella lucha contra la impunidad, ¿no? Que había estado presente en las madres y las abuelas de Plaza de Mayo desde fines de los años 70, con hijos en los años 90, y que a partir del gobierno de Néstor se había retomado el juicio y la condena a los genocidas. Con el macrismo aparece esta idea de que hay que enterrar la historia, que hay que reconciliarse, ¿no? Y que que los militares, muchos de ellos ya están viejitos, entonces empezar a contar 2 años por 1 de detención para que puedan salir en libertad. Y eso despertó una gran movilización en todo el país, muy masiva, y al poco tiempo se produjo también en principio desaparición y luego muerte de Santiago Maldonado, que era un joven que estaba peleando en la Patagonia junto a las comunidades mapuches, y muy seguido de eso el asesinato o fusilamiento de Rafael Nahuel. Entonces, todas las luchas también por la defensa de los derechos humanos, contra la impunidad y por justicia, fueron un vector muy importante
que queríamos enlazar un poco con esa historia que estuvimos recuperando en algunos encuentros anteriores, ¿no? De que el pueblo argentino es un pueblo que tiene una rica historia de peleas y que en coyunturas determinantes van a ser centrales contar con esa historia, a diferencia de otros países en donde, por ejemplo, el terrorismo de Estado pasó, los responsables no fueron juzgados. Entonces, cuando acontecen asesinatos políticos, la sociedad no se conmueve tanto como en Argentina. Y por lo tanto, como no está esa conmoción, no hay una respuesta masiva y contundente como sí la hubo en nuestro país con el 2x1, con Santiago Maldonado. La otra corriente, además de los derechos humanos y los feminismos, como decíamos, fue la economía popular. Y ahí quisiera plantear un par de ideas para que podamos quizás pensar de la complejidad que implica el fenómeno de la economía popular. Bueno, no hemos conversado tampoco de si todas las compañeras del Frente de Mujeres necesariamente son de la economía popular, porque puede ser que haya otras que quizás no, que sean estudiantes o profesionales o trabajadoras asalariadas, pero bueno, en principio sí lo que queremos rescatar es que nos parece que la economía popular, como los feminismos, fue un gran dinamizador del conjunto de la lucha social. Es decir, que no fue un sector más que luchó para sí, ¿no? En el caso de los feminismos y de la economía popular, en los dos casos son luchas que además dinamizan otras luchas, ¿no? Son peleas que a la vez dinamizan otros sectores. Entonces, la relación con lo sindical, la relación con lo territorial comunitario, la relación con el Estado, nos parece que no van a ser las mismas desde que la economía popular y los feminismos emergen con fuerza y masividad a lo que eran antes. Y en el caso estricto de la economía popular, quisiéramos proponer 4 vectores, ¿no?, de trabajo, que nos parece que son un poco los que a veces no tenemos en cuenta y nos desordenan la cotidianidad porque son tantas las cosas para hacer, tantas las tareas, los desafíos, etcétera, que terminamos como en una maraña, ¿no?, de actividades y nos cuesta ordenar el hacia dónde vamos. Entonces, bueno, en un intento de hacer una primera propuesta, por lo menos que pueda ordenar alguna de las actividades que hacemos en su perspectiva, es que decimos que por lo menos tiene 4 vectores la economía popular de acumulación de fuerzas y de lucha, ¿no? Un vector que es el vector estrictamente sindical, es decir, que la CETEP, que era como una especie de coordinadora de movimientos sociales, cuando se junta con Barrios de Pie, la CCC y otros grupos, empiezan a tratar ya de construir un sindicato. Y eso mete un desafío nuevo, porque las luchas contra el neoliberalismo en los últimos 40 años, como vimos desde la última dictadura en adelante, no van a tener como eje vertebrador al movimiento obrero organizado. Si bien el movimiento obrero organizado va a ser un actor, ¿no?, va a estar la lucha obrera contra la dictadura, los sabotajes, las huelgas, el programa de los 26 puntos de Ubaldini en los 80 con la CGT, ya hacia los 90 se empieza a desplazar hacia el territorio, empieza a cobrar fuerza la idea de los movimientos sociales, ¿no?, y las luchas de mujeres, la lucha de desocupados, las luchas ecologistas, etcétera, empiezan a cobrar cada vez mayor importancia. Entonces, de repente, parecía que el sindicalismo era una cosa del pasado y vienen los nuevos movimientos sociales a plantear que quieren hacer un sindicato. Bueno, ahí ya hay una primera cuestión, ¿no?, que decimos, ¿queremos un sindicato tal como eran los de la época anterior o en realidad queremos armar un sindicato que ayude al conjunto del sindicalismo a repensarse a sí mismo, ¿no? Es decir, un sindicalismo territorial, comunitario, feminista, que tenga paridad de género, que tenga en cuenta que el mundo del trabajo ya no es solo el de la fábrica, ¿no? Bueno, un conjunto de problemáticas que se ligan a la vez con un saber histórico de la clase obrera que quizás los movimientos sociales como emergieron desde tan abajo y tan a la periferia no siempre tenemos en cuenta. Por ejemplo, convenios colectivos de trabajo, leyes laborales, roles de el tipo de organización gremial, por ejemplo, la diferencia entre un gremio, una federación, una confederación, ¿sí?, el rol de los delegados y las delegadas, ¿no?, qué tiene que hacer. Todo eso no era parte de los movimientos sociales y ahora empieza a ser parte de los desafíos del UTEP. Entonces, primer vector, el sindical. ¿Cómo armamos un sindicalismo que a la vez ayude a repensar el viejo sindicalismo? Junto con el viejo sindicalismo, no aparte como sucedió en los 90, que estaba la CTA por un lado, la CGT por el otro y los movimientos sociales, ¿no?, al costado, sino que ahora nos proponemos pensar de conjunto a la clase trabajadora con la economía popular adentro, con los nuevos movimientos sociales y sus dinámicas también adentro. El segundo vector es el vector específico que viene de la lucha de los movimientos sociales
y que es el vector comunitario, ¿no? Es decir, que hay una serie productivo comunitario, ¿no? Es decir, una serie de tareas que el viejo sindicalismo no tenía porque la relación era de empleado a patrón. Entonces la tarea del sindicato era defender los derechos de los empleados, ¿no? De los asalariados frente a la patronal. Lo que mete la nueva realidad laboral es que en muchos casos son las propias organizaciones las que organizan el trabajo, no es la patronal. Quien tomó la fábrica y la recuperó, quien armó una cooperativa, quien armó un polo textil y luego un polo productivo con varias ramas, tiene que, además de pelear por derechos, organizar su propio trabajo. Como sabemos, eso no es fácil. Estamos además con mucha costumbre durante décadas a tener que haber dejado en manos de la patronal la organización del trabajo. Entonces eso nos mete otros desafíos, que es el desafío que nos liga a otra historia que ya no es la sindical y que es la del cooperativismo y el mutualismo, ¿no? Que hay también una rica historia en la Argentina de conformación de cooperativas, federaciones de cooperativas, mutuales. Esto está presente desde el principio del movimiento obrero, la organización de las bibliotecas, ¿no? Que las personas que no saben leer aprendan, la organización de la salud, bueno, distintos tipos de actividades. Entonces nos parece que en perspectiva la economía popular debería poder empezar a prolijar su actividad cotidiana diferenciando estos vectores, ¿no? Por un lado, el sindical, con compañeros y compañeras que se dediquen exclusivamente a la tarea sindical, a formarse, a aprender, a estudiar, ¿no? Con ese vector. Otro es el de la organización del trabajo, ¿no? Y el entramado de comunidad que genera, porque es un trabajo que se hace en el territorio y que además, desde un punto de vista transfeminista popular, como hemos visto, no diferencia tan radicalmente como se hacía en décadas anteriores el trabajo productivo del trabajo reproductivo. Entonces, todo un trabajo social que se hace en la comunidad, que antes no era considerado trabajo, ahora sí es considerado trabajo. Entonces, es otro vector diferente al sindical. Uno tercero que también empieza a ser muy importante, a diferencia de los años 90, los años 80, y que es el de la disputa institucional en el Estado, ¿no? Es decir, los movimientos sociales, porque la relación de fuerzas era tan adversa en general, nacieron enfrentando al Estado, denunciando al Estado, puteando, tirando piedra, valla, haciendo movilizaciones, tomando edificios públicos, que se vayan todos, ¿no? Una lucha contra el Estado. Nosotros estamos acá, ¿no? Y lo digo a propósito, nosotros, ¿no? Nosotros estamos acá y ahí está el Estado. Las luchas de los movimientos sociales empezaron a decir esto de nosotros y nosotras estamos acá, enfrentamos al gobierno y nos damos una estrategia para entrar al Estado y modificar el Estado. Entonces eso ya es también un desafío enorme, porque ya no es solo disputar, que antes no se hacía, sino además disputar, ingresar y tratar de transformar ese Estado, generar nueva institucionalidad. Por ejemplo, la Secretaría de Economía Social, cuando los movimientos planteamos que queríamos un Ministerio de la Economía Popular. Fíjense que incluso hasta cuando nos va bien, tenemos estos problemitas. Queremos un Ministerio de la Economía Popular, nos dan una Secretaría de Economía Social, ¿no? Entonces, bueno, las luchas feministas conquistaron de algún modo el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, que ahora vamos a trabajar un poquito, y bueno, podríamos seguir ahondando en esto. Entonces, vector sindical, vector de producción económica, cooperativa, vector de disputa institucional en el Estado, y un cuarto vector, que es el que en general siempre nos queda como lejano, pero que nos parece que es importante no renunciar a él en perspectiva, que es el de la construcción de una política emancipatoria, es decir, una política más allá del Estado liberal que tenemos en la actualidad y que vuelva a instaurar en el horizonte la perspectiva de la revolución, ¿no? Es decir, más allá de cómo la nombremos, ¿no? En Bolivia le dicen procesos de cambio, ¿no? Entonces, la revolución, que fue ese gran faro del siglo XX y que en el siglo XXI parece extinguida, volver a recuperar ese horizonte, de que no queremos solo entrar al Estado para cambiar alguna cosita, que no queremos armar movimientos sociales para obtener algunas mejoras, sino que lo que queremos es cambiar la situación de injusticia de raíz, ¿no? En la que vivimos. Y eso nos parece que es un gran ordenador que el movimiento de la economía popular logró dar pasos de avance y que logró de algún modo convidar al conjunto social de nuevas problemáticas que no estaban instaladas.
Seguramente por cuestiones de tiempo lo abordaremos la que viene, pero bueno, lo que hay que pensar ahora es qué ha pasado con ese proceso en estos 2-3 años del Frente de Todos, pero sobre todo en la coyuntura de los últimos días, semanas, meses, ¿no? Donde apareció toda una estigmatización contra la economía popular, ya no de las derechas, sino de al interior del Frente de Todos, sectores, se diría, compañeros de ruta, que de algún modo han metido un debate que nos mete en una necesidad de problematizar y profundizar las discusiones en torno a otras cuestiones que tienen que ver con los liderazgos, con las mediaciones, con las formas de entender el poder, etcétera, etcétera. Pero bueno, redondeo acá, sí, te doy el micrófono a vos y seguimos haciendo ping-pong. Bueno, y un poco también esta recuperación de las historias de luchas y demás nos parecen importantes porque si no pensamos, ¿no? Bueno, hay una primera ola, una segunda ola, una tercera ola, cada ola es como si naciera aislada de la anterior. Y en realidad son una concatenación una de otra y no es que nacen porque los problemas de la oleada anterior se resolvieron, sino que o perdieron visibilidad o efectivamente se resolvieron, pero en general conviven, ¿no? Muchos reclamos y demandas de determinadas oleadas. Es importante también pensar que hay condicionantes que hacen que determinadas problemáticas emerjan. Somos en condiciones contextuales y esas condiciones, esas condicionantes también son instaladas por experiencias, por acumulación de experiencias históricas y demás. Esta cuarta ola, si bien, como les decía, ¿no? Fue un punto de inflexión en muchos sentidos y visibilizó un montón de cuestiones invisibilizadas y ocultadas y demás que son fundamentales para la valorización del capital, son en realidad resultado de varias vertientes de movimientos de mujeres y de disidencias. Algunas fueron mencionadas en otros encuentros, pero a grandes rasgos es, por un lado, el movimiento de mujeres más activista que dio origen a los encuentros nacionales de mujeres en su momento. Por otro lado, los movimientos sociales encabezados fundamentalmente por mujeres, altamente feminizados, que en los 90 empieza a participar de los encuentros nacionales de mujeres, otorgándole un carácter plebeyo, pero al mismo tiempo también esas mujeres adquiriendo herramientas teóricas en esos encuentros para empezar a deconstruir sus propias organizaciones y a sí mismas. Pero también hay otra vertiente, digamos, que es un cúmulo de luchas para que se haya originado esta cuarta ola feminista, que es la que menos abordamos y que estaría bueno retomar en el encuentro siguiente, que son todas las luchas disidentes que van desde la herencia del Frente de Liberación Homosexual en los 70 hasta los activismos lésbicos y trans por el derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Bueno, hay, ¿no?, varias vertientes que nos parece importante mencionarlas, al menos, que dan origen a esta cuarta ola feminista, que, como decíamos, se dan un poco en simultáneo, ambos emergentes, tanto la economía popular como la economía feminista, enmarcada sobre todo en los movimientos feministas. Y creo que hay que plantearse un poco, ¿no?, qué dejaron todos esos procesos, ¿no? ¿Qué dejó la economía popular? ¿Qué dejó el movimiento feminista? Porque justamente las olas se llaman olas porque tienen picos de auge, pero también tienen retrocesos, ¿no? Pero más allá de que tengan retrocesos, o más bien momentos de calma, siempre dejan saldos y que es importante recuperarlos, visualizarlos y ver qué desafíos nos presentan. En este caso, creo que vamos a coincidir que la ola feminista dejó bastantes saltos institucionales, así como también la economía popular, ¿no? Si bien no tenemos el Ministerio de Economía Popular que queremos y nos dieron una secretaría en el Ministerio de Desarrollo Social para hablar de economía popular, como una forma de seguir desvalorizando el trabajo que hacemos diariamente, me parece que son elementos importantes, ¿no? Y la pandemia es un rasgo fundamental porque también veníamos de un periodo de mucho auge de ambos emergentes y un poco viene a poner un freno, ¿no? Si bien se dan procesos diferentes porque la economía popular no paró un solo día, en el movimiento feminista un poco eso se nota, ¿no? De venir de paros internacionales, de una lucha enorme que le llamamos Marea Verde durante todo el 2018,
En el 2019 no pudimos hacer el encuentro, bueno, un montón de obstáculos que generó el necesario aislamiento, ¿no? Y a la vez también está, ¿no?, como esa llamita encendida en el 2020, ya saliendo como del momento de mucho temor del aislamiento por el COVID-19, conquistamos esa deuda social que tenían con nosotros con el proyecto de aborto legal que se aprobó en el 2020, que fue un momento de festejo. Este año volvemos a plantear, bueno, se dio un pasaje importante que nos gustaría discutir después en la parte más taller con ustedes, cómo lo ven, cómo lo piensan, este pasaje de Encuentro Nacional de Mujeres, Encuentro Plurinacional, ¿no?, qué características le imprime, ¿no?, qué desafíos le imprime. Y además también plantear no solo de mujeres, sino de disidencias, que ya nos dijeron que hay que hacer el esfuerzo por mencionar, ¿no?, a cada una de los que componen el colectivo. Bueno, creo que hay un montón de desafíos que nos dejaron, pero también hay un montón de herramientas que tenemos desde las cuales poder pensar, ¿no?, el proyecto nacional, popular que queremos. Entre ellas, por ejemplo, bueno, tenemos ahora un Ministerio de Economía, un Ministerio de Mujeres y Diversidades. Por ahí después la compañera nos puede contar un poco más, que estuvimos indagando ahí, que trabaja en el Ministerio. Pero también, por ejemplo, nos dejó una ley que en el encuentro pasado se las mostramos, el librito de leyes explicadas sobre la ley Micaela, y una compañera lo compartió en PDF en el grupo que ustedes comparten, que es una, como el libro lo dice, es una ley con fuerza militante, ¿no? Antes de que ganara la legalidad ya tenía, digamos, una aprobación social, y es esa misma aprobación social lo que hace que tenga la fuerza de la legalidad que tuvo, ¿no? No hay funcionario ni funcionaria que no pueda no hacer esa capacitación en género, y de hecho adhirieron casi todas las provincias de nuestro país, y adhirieron también otras ramas, ¿no? Todo docente, todo profesional del Estado tiene que hacer esa capacitación, y la idea es poder, justamente que no sea una ley estática, sino que pueda constantemente reformularse, replantearse, problematizar, desnaturalizar todas nuestras prácticas profesionales. A la vez también, más a nivel sindical, en el 2018 se planteó una intersindical feminista, debido a que cuando empieza a plantearse la huelga también incomoda a los propios sindicalistas que no quieren ceder ese espacio, ¿no? Entonces, creo que como saldo también deja la transversalidad de la perspectiva de género y de disidencias en todos nuestros sindicatos. Bueno, la UTEP es, no sé si la única, pero una de las principales herramientas gremiales, muy reciente, que todavía está luchando por su personería y demás, que tiene en su estatuto la incorporación de los binomios, ¿no?, de la importancia de la paridad de género, que hoy no hay sindicato que pueda hacer el vista buena de esa discusión, pero que en la UTEP es un paso fundamental. Como formato, digamos, después hay que seguir discutiendo el contenido y qué pasa desde ahí para abajo, que a veces se vuelve más difuso, hay que seguir dando esa discusión día a día, pero ha atravesado a todos los sindicatos, a las universidades, bueno, a todas las instituciones, se ha atravesado la transversalidad de la importancia de la perspectiva de género y disidencias. Bueno, y como para ir cerrando un poco esta primera introducción, para que hoy tengamos sí más tiempo para hacer un trabajo más de taller o de plenaria donde podamos conversar entre todos y todas, plantear un poco la discusión que atraviesa la economía popular, que atraviesa los feminismos y a este pasaje de Encuentro Nacional de Mujeres a Encuentro Plurinacional de Mujeres, Diversidades, que tiene que ver con cuáles son los desafíos que tenemos en este siglo XXI en un mundo que ha cambiado tanto, ¿no? Que es un poco sobre esta base quisiéramos retomar el próximo y último encuentro de la semana que viene, que ya es más una caracterización de la coyuntura de estos días, semanas, ¿no? Hasta ahora hemos tenido como un fuerte anclaje en lo histórico, incluso de la historia reciente, porque ya hablar de los últimos años de Cristina es hablar casi de hace 10 años atrás, ¿no? Entonces, bueno, el próximo nos vamos a concentrar, sí, bien en la coyuntura muy específica de estos días, semanas, meses últimos, pero que no dejan de estar atravesados por esta situación más estructural, que es que de algún modo los gobiernos progresistas que surgieron como parte de ese proceso de luchas populares que enfrentaron al neoliberalismo
encontraron una serie de problemas, de obstáculos, de agotamientos de los procesos mismos, y vino una derecha de nuevo, neoliberal, que dijo que venía a arrasar con la Argentina, a generar un proyecto a largo plazo. Había comunicadores importantes, supuestamente muy inteligentes, ¿no?, que hablaron rápidamente de la nueva hegemonía de la derecha democrática, que duró menos de 2 años, porque lo que pasó fue que grito ni una menos, campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, agenda de tierra, techo y trabajo, grito por los derechos humanos contra el 2x1 y la muerte de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, etc., derivaron en que el gobierno macrista en 2017 quiso acelerar un poco el proceso, largó la propuesta de reforma previsional y jubilatoria y, como vimos, diciembre del 2017, como no se veía hacía muchísimos años, un pueblo muy movilizado, con un sector muy dispuesto a confrontar con el poder de ese momento para que no avanzaran esas leyes, ¿no? Todavía siguen hablando de, no sé, 1 tonelada de piedra, no sé cuánto. La realidad es que hubo una resistencia muy pujante en las calles y en algún punto ese proyecto de gobierno se agotó. Siguió 2 años más, pero se agotó en ese diciembre del 2017, cuando ya empezó a aparecer la idea de conformar una coalición electoral muy amplia capaz de derrotar los intentos de perdurar. Pero no perdieron, después del desastre que hicieron, no perdieron, ¿no?, por 90 puntos de diferencia. O sea, quedaron ahí, ¿no?, con un 40, 45, 49, 38% que va oscilando y que deja una coyuntura, que es lo que trataremos de abordar bien a fondo la vez que viene, muy compleja. Porque nosotros venimos de un gobierno que hizo desastre durante 4 años, pero que ahora se presenta como la alternativa frente a lo que nosotros construimos en estos 4 años. Vamos 3, pero pronto ya van a ser 4. Y a eso se le suma algo que no estaba presente en los años anteriores, que es que emerge una derecha mucho más radicalizada, que empieza a hablar, ¿no?, de ideología de género para atacar a las mujeres y a las diversidades, que empieza a estigmatizar al pobre como que es pobre porque no quiere trabajar y progresar, que empieza a estigmatizar a las organizaciones que luchan por revoltosas y que no se acatan al orden de lo establecido, etcétera, etcétera. Eso es un fenómeno que tenemos que tener en cuenta, quizás no tanto por el hecho de que pueden ganar el gobierno, porque es muy difícil de pensar un Milei presidente, por ejemplo, pero sí lo que hacen es que nos corren las discusiones sociales a la derecha. Terminan los medios de comunicación, terminamos las militancias a veces hablando de cosas que pensábamos que ya no había que discutir más en la Argentina. Y sin embargo hay que volver a discutir porque estos sectores meten la discusión. Y si sumamos ese porcentaje de derecha radicalizada más el porcentaje de legitimidad que tienen los neoliberales que ya gobernaron hace algunos años, nos da de que la discusión está muy empatada, ¿sí? Es decir, que no hay amplias mayorías populares pujando por un cambio, sino que el mundo popular está bastante partido, ¿sí?, entre los que más o menos acompañan un proyecto de cambio en sentido emancipatorio, que tienen ciertas identificaciones, ¿no?, con las tradiciones nacional populares y con las nuevas luchas de los últimos tiempos, pero también tenemos todo un porcentaje de gente, ya no los oligarcas, los caretas, los ricos, como les querramos decir, sino que están en nuestras propias filas, y eso cambia el panorama. Porque en el peronismo era un poco más claro, ¿no? Los gorilas, no sé qué, vivían en otros lugares, pertenecían a otras clases, pero el mundo obrero, vos llegabas a un barrio, una fábrica, etc., el mundo obrero era mayoritariamente peronista. Y si no era peronista, era de izquierda, no era de ultraderecha. Entonces hoy tenemos este tema que en el propio barrio, en las propias filas nuestras, tenemos que dar profundas discusiones porque eso está muy presente. Entonces, ¿cómo la economía popular, que como dice el compañero Alex Roy, es la médula de la columna vertebral, cómo construimos una nueva columna vertebral en un mundo muy fragmentado? Es decir, cómo la economía popular y las y los trabajadores asalariados reconstituimos, ¿no?, un proceso de lucha que nos permita poner en pie un movimiento popular, emancipatorio, pujante, que vuelva a introducir una discusión fundamental, por lo menos para una organización como el Movimiento Evita, que se reconoce en la historia peronista, que es la siguiente: ¿qué implica hoy construir una patria libre, justa y soberana?
Es decir, cómo reintroducimos la pregunta por la nación, por recrear la nación desde abajo. ¿Y qué pueden aportar las economías populares, los feminismos, las luchas de distinto tipo que se han dado en los últimos años a recrear esa nación desde abajo o ese proyecto nacional, ¿no? ¿Cómo dejamos de pelear por cuestiones específicas nada más? No porque no haya que pelear, sino justamente porque no pueden quedarse solamente en determinadas peleas para empezar a discutir de nuevo la nación. Eso quisiéramos retomar y profundizar la vez que viene, pero mientras, en el tiempo que tenemos hoy para un trabajo de tipo taller, nos gustaría empezar a discutir qué hemos conquistado, qué tenemos sobre la mesa y a partir de eso poder ver qué podemos proyectar. Por eso el segundo momento del encuentro de hoy, la idea es que tengamos algunas preguntas disparadoras para poder armar una ronda y una conversación de conjunto, pero tratando de poner en el eje, en el centro del debate, eso, ¿no? ¿Qué hemos construido y qué podemos construir a futuro pensando en un proyecto nacional, en un proyecto de una patria más libre, justa y soberana? ¿Quieres agregar más? No, me parece que podemos pasar, ¿no? A la parte de taller. Con algunos ejes que tenemos que poner el video. Bueno, pagamos ahí. No sé si quieren, cortamos pensados. 2 minutos como para... ¿Quieren decir las preguntas para que quede grabado y después... Sí, son ejes más que nada, sí. Son algunos ejes que rondan, si querés podemos, si surgen en el momento de lo que charlamos. En principio nos parecía importante dar una discusión que no llegamos a abordar en el primer encuentro porque no hicimos taller, pero que queremos mucho escuchar qué opinan sobre el concepto, la categoría conceptual de transfeminismo. Ya que es una cuestión que genera tensión, que genera debate, que suscita debate, y nos parece importante. Nosotros estamos haciendo también cursos con compañeros de la costa que nos invitaron cada 15 días, y este encuentro tocó presencial, y por ejemplo una de las discusiones que planteaban es lo que pasó con la nueva aprobación de la Asamblea Nacional Constituyente en Chile, ¿no? Entonces un compañero planteaba, ¿qué pasa con el pueblo, ¿no? Que tiene como mucha herencia pinochetista y demás. Y otro compañero le decía, me parece que lo que pasó es que la constitución, la nueva constitución, estaba redactada con muchísimas consignas y demandas que no estaban en la agenda de la población, digamos, ¿no? Planteaba cuestiones que por ahí, si las charlamos acá, estemos de acuerdo, ¿no? Lo plurinacional, pueblos originarios, como un montón de demandas que abordaban esas discusiones, pero la gente estaba planteando concretamente que estaba pasando hambre. Entonces la nueva aprobación puede pasar también por no reconocerse con esa redacción, digamos. Son diferentes lecturas, ¿no? Pero una puede ser esa. Y los compañeros paralelaban esta situación planteando que si en San Bernardo, en el Partido de la Costa, ponían una bandera disidente, la verdad es que no llamaba a la militancia, sino que generaba, por el contrario, tensión. Lo mismo la discusión sobre proyectos de interrupción voluntaria del embarazo y demás. Entonces me parece que son discusiones genuinas que nos tenemos que dar y que siguen tensionando hoy en día, y pensar, ¿no?, en esta idea de transfeminismo y del punto de vista transfeminista popular, pero pensarlo desde ustedes y ver qué nos pueden aportar y demás sobre ese pasaje que también está haciendo el Frente, ¿no?, que todavía se reconocen como Frente de Mujeres Evita y demás, y sé que está la discusión latente, pero que estaría bueno que la profundicemos. No sé si me entendés la letra. Más o menos. No, bueno, y después eso, respecto de... nos gustaría conversar un poco respecto de esto de las conquistas que se han obtenido. Por ejemplo, hay un ministerio de mujeres, género y diversidad a nivel nacional, como qué pasa con eso, qué políticas tiene extendida, cómo las evaluamos. Lo mismo que lo que se ha conquistado de la economía popular, en desarrollo social, está la Secretaría de Economía Social, ¿no? Y ha tenido políticas en estos tiempos, la dirección de cuidados que dirige Caro Brandari, como eso, tratar de mapear sería un poco las situaciones que se han abierto a partir de los últimos 2-3 años,
¿no? Sobre todo con la emergencia del gobierno del Frente de Todos, y que coincide a su vez también con esto de, en el caso estricto de los feminismos, el pasaje de Encuentro Nacional de Mujeres a plurinacional. También, si están discutiendo algo de eso. ¿Qué pasa con la nación o la discusión sobre la nación en el encuentro plurinacional? Si se está concibiendo una nación más diversa, si se pierde el eje de la discusión sobre la nación, también teniendo en cuenta que muchas veces los sectores que han venido hegemonizando quizás algunos de esos espacios no están tan claramente identificados con una tradición más nacional popular o peronista, ¿no? Y después, ¿qué pasa con la coyuntura respecto, que lo vamos a retomar también la que viene, respecto de que, bueno, por un lado salió Cristina con toda una discusión respecto a los movimientos populares, pero rápidamente la derecha la atacó a ella, un poco por lo que expresa en términos de un proyecto histórico de los 12 años de gobierno junto a Néstor, pero bueno, también incorporar la pregunta, ¿no? De cuánto hay de esa estigmatización, porque es lo que fue un presidenta, ¿no? Es decir, cuánto el hecho de que sea mujer está en juego en esas estigmatizaciones, y qué pasa en esta discusión que de algún modo fisura el frente interno, ¿no? Es decir, cómo hay un frente de todos, pero que tiene una discusión todavía por saldar respecto de lo que se viene para el año que viene, sobre los liderazgos, las mediaciones y el protagonismo popular. O sea, son muchas cosas, pero nos parece que estaba bueno por eso dedicarle la mitad del encuentro de hoy a poder abrir el micrófono y hacer una conversación más tipo ronda. Así que bueno, no sé si... Sí, y una cuestión más que es la de la federalización, ¿no? Tanto el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad es nacional y, bueno, la Dirección de Cuidados Integrales, que es parte de la Secretaría de Economía Social, también lo es. Entonces, ver también eso, si ustedes saben en sus vínculos militantes con otras provincias y demás, si tienen esas políticas llegadas, vínculos y demás a esos territorios, si las políticas son representativas de todo el territorio nacional o no. Bueno, ver ahí como hay varios ejes que nos parece importante poder discutir, y bueno, si este video llega a unas compañeras, que se puede armar una rondita y discutir sobre estas cuestiones también para pensarnos como proyecto de nación, ¿no? Bueno, eso. No sé si quieren que paremos 2 minutos como para... ¿Quieren? Recargamos los termos y... O sea, alguien quiere ir al baño, armamos ronda y charlamos más tranquilo. Esta no para. Parece viernes a las 8 de la noche.